la que se ha consolidado como la mejor periodista de investigación en nuestro país en estos momentos, y le agradezco mucho que nos acompaña Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Querida Nancy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? No, Vicente, eres muy generoso con esas palabras. Muy buenas tardes y buenas tardes también a tu audiencia. Mira, Vicente, en esta investigación nosotros lo que hemos podido documentar es precisamente cómo han sido exitosas estas 9 farmacéuticas, 9 empresas dedicadas al sector salud, a la venta de medicinas, pero también a proveer ciertos servicios de carácter médico, como las mastografías, este servicio en el que han incumplido al menos en 2 casos. Estas 9 farmacéuticas están ligadas a el hijo y el yerno de Roberto Madrazo. Recordar que este político priista tabasqueño, pues ya dijo abiertamente el año pasado, en 2021, que sí, que su hijo y su yerno, Federico Madrazo Rojas, y también su yerno Alexis Nikin Gaxiola, son parte de esta financiamiento hacia latinos. Él dijo que sí están detrás, incluso en aquella entrevista o plática que sostuvo con Alasraqui, él indicaba que pues nunca había sido su intención pues no estar públicamente diciendo que eran, pero que nadie les había preguntado, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, esas 9 farmacéuticas son las que tienen o tuvieron entre 2018 y lo que va de 2022 contratos con 11 estados, con 11 gobiernos estatales, y esto da una suma de más de 5,000 millones de pesos en estas contrataciones. Llama la atención que el 90% de estos recursos, es decir, un poco más de 4,500 millones de pesos, provinieran del gobierno de Michoacán, cuando Silvano Aureoles, perredista que ya está fuera del país por todas las investigaciones que se le siguen en contra, pues sea quien le financió prácticamente la mayoría de los recursos, 90%, pues no es cualquier cosa, estamos hablando de 4,500 millones de pesos. Otro hallazgo que tiene esta investigación también que nos parece muy relevante es que parte de esos recursos provenían de la federación a partir de pues todas estas participaciones que tiene que entregar la federación a las entidades, y en este caso pues era a través del INSABI y a través de 2 fideicomisos federales, uno de ellos destinado 100% al sector salud, conocido como FASA, y el otro para infraestructura, cuyos recursos tan solo en 2019, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación, ascendieron a 3,300 millones de pesos. Eso es lo que le transfirió la federación a este gobierno de Michoacán de Silvano Aureoles, y parte de esos recursos acabaron precisamente en estas contrataciones a esas 9 empresas farmacéuticas y dedicadas al sector salud. Entonces sí, pues es una investigación que de alguna manera contribuye a conocer que el origen de este financiamiento a través de triangulaciones, pues es recursos públicos, incluso recursos federales, algo que pues se sospechaba, pero ahora ya con esta investigación se confirma esa hipótesis de que Latinus se ha financiado vía triangulaciones con recursos del erario de la nación. Querida Nancy, a ver, pregunto, ¿por qué no hay o no veo el mismo interés en esos medios? Tú sabes cuáles son, en esos periodistas, tú sabes quiénes son, de señalar esto que parece, huele a una gran red de corrupción y que demostraría que sí debe de ser de interés nacional conocer los dineros de los medios que precisamente reciben dinero de todos los mexicanos, dinero público, dinero del erario. ¿Ante qué estamos, Nancy?
Es algo que yo le planteaba ayer al presidente López Obrador en su conferencia matutina. O sea, a veces se piensa que la corrupción de la prensa solo es ese sobre amarillo donde vienen algunos pesos, cientos de pesos, quizá algunos miles en algunos casos, que se le entrega sobre todo a los reporteros de la fuente, ¿no? O algo que ocurría en el pasado y que todavía permanece en algunos pues lugares, en algunas fuentes que se cubren por estos reporteros de diario. Entonces, eso pareciera que es la única forma de corrupción. Otra forma de corrupción que se ha visibilizado mucho tiene que ver con la asignación de publicidad de forma discrecional, sea del sector público o del sector privado, y con ello se condicionan las líneas editoriales. Ese tipo de corrupción también existe, pero de la que no se habla es de la corrupción más sutil, esa que recibe recursos para golpear. Y ya habíamos hablado, Vicente, de que no existe el periodismo por consigna. Eso es otra cosa, ¿no? Y en este caso, otra forma sutil no tiene que ver tanto con recibir dinero para generar informaciones manipuladas o tergiversadas o con solamente una fracción de información para hacer creer algo a la gente, sino también con no difundir algunas otras informaciones que sí son de interés nacional porque afectan a grupos de poder. Es decir, la autocensura impuesta a partir de los intereses de quienes están al frente de los medios o de quienes financian esos medios también es una forma de corrupción en el periodismo. Y tenemos que empezar a hablar de estos. No puede haber sectores abstraídos de la fiscalización de la sociedad, sobre todo cuando también implican recursos públicos. Y en este sentido, pues revisar que la prensa, que el sector de los medios se ha comportado también como un poder fáctico en muchas ocasiones y que el periodismo de investigación en todo este abanico que tiene para generar líneas de investigación, pues también debe de mirar hacia lo que sucede con la prensa. O sea, no puede haber esa máxima de perro no come perro, ¿no? Que es como lo ha mantenido al gremio sustraído de las propias investigaciones periodísticas. Y para muestra hay muchísimos ejemplos de cómo se ha investigado a la prensa en otros países, ¿no? El propio caso de esta revista Nueva República en Estados Unidos, donde en aquel momento la incipiente revista Forbes descubre que uno de los reporteros de esa revista no tenía realidad, no era real lo que publicaba, ¿no? Y después de esta revista pues asumió que así era, que gran parte del trabajo supuestamente periodístico de uno de sus reporteros pues era falso, era inventado, era confeccionado para pues mentirle a la gente en la cara. También ha habido investigaciones de periodistas que han mentido, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y todo esto incluso se ha convertido en películas, ¿no? En algunos casos. Otro gran ejemplo de cómo la prensa investiga, la prensa tiene que ver con este gran periodista investigador alemán Günter Wallraff, que investigó a un medio alemán, incluso se infiltró en este porque hay que recordar que él es conocido como el periodista del disfraz, tipo de periodismo de inversión que pues, oculta la identidad de que eres periodista para obtener información que de otra manera no podrías obtener, un método de periodismo de investigación muy específico. Entonces, aquí lo mismo, o sea, no tiene por qué haber sectores abstraídos de esta fiscalización y los medios tienen también que hacer este trabajo de revisión, no solo porque existe esta frase de la prensa se regula con la prensa, sino porque la sociedad tiene derecho a saber y en ese abanico de lo que necesitamos saber también hay que ver todas estas estrategias de golpe de Estado blando que están ocurriendo en el país desde antes que el presidente López Obrador asumiera este máximo cargo público y que están ocurriendo precisamente porque grupos fácticos, grupos de poder económico
económico y de poder político no quieren cambiar el modelo, que es un modelo económico que de alguna manera golpea a la mayoría de la población mexicana y beneficia a un pequeño grupúsculo que es el que se ha mantenido en el poder por más de 36 años, que son los únicos beneficiarios de todas las privatizaciones, de la corrupción, de los grandes casos de corrupción, y que nadie los toca. Entonces hay que entender todo este contexto para saber por qué es importante que se revise el papel de estos portales, y por otra parte para entender por qué no publican estas informaciones, ¿no? Es, digamos, el mismo... la misma estrategia, y en toda esta explicación, pues lo que nos queda es revisar que en los medios de comunicación, en la prensa, y no solamente de México, sino del mundo, también ocurre este tipo de corrupciones, y eso pues daña de alguna manera las democracias, porque la información, este derecho humano a saber que tenemos todos, pues al final se ve mermada por estos grandes intereses. Querida Nancy, fíjate que ayer mientras escuchaba la cátedra que nos dabas, nos llevabas por Kapuczynski, por Ramonet, el presidente seguía con atención. Yo escribía en Twitter, ¿qué parte no se entiende de no es normal que un periodista tenga 13 propiedades solo en la Ciudad de México? Eso sin contar el departamento en Miami, en el edificio en donde tenía o tiene intereses García Luna, refiriéndome a lo que publican sobre Loret de Mola. ¿Qué parte no se entiende que no es normal? No sé si llegue todavía a definirse como ilegal o inmoral, pero normal no es. Después pensaba en el yate de López Dóriga cuando me tocó verlo en Huatulco. Y después me cayó el 20. Insisto, no es cebollazo, pero te has convertido en el terror de los chayoteros, porque fuiste tú la que publicó que López Dóriga recibió el chayote disfrazado de publicidad oficial porque en sus paquetes de ventas ofrecía insertar comentarios a la noticia, comentarios editoriales en otros programas de Radio Fórmula como el de Ciro Gómez Leiva y el de Oscar Mario Beteta. Me corrige si estoy equivocado. Y ante esto, pues yo te pregunto, como el filósofo michoacano preguntara, ¿a dónde vamos a parar? Pues no sabemos, Vicente, a dónde vamos a parar, pero lo que sí sabemos es que lo que decían estos, o lo que dice en el caso de Ignacio Ramonet, lo que decía Kapuczynski, es que existe una situación en los medios de comunicación, y no solamente sería para el caso mexicano, sino en términos generales para el caso mundial, es que encontraron que la información podría ser tratada como mercancía, y en ese sentido se convierte en una mercancía sujeta a las reglas del mercado. Es decir, ¿qué te dice esta frase? ¿Qué engloba esta frase tan relevante para entender lo que sucede también en México? Pues que al convertirse en una mercancía y estar sujeta a las reglas del mercado, cualquiera puede comprar esa información, ¿no? Es decir, cualquiera puede decir lo que está bien informar y lo que está mal, y en qué sentido y cómo hacerlo, y entonces se da paso a las fake news, ¿no? Algo que hemos vivido bastante en el contexto de la pandemia de COVID-19, pero también algo que venía desde hace mucho tiempo. La manipulación de la información no es nueva, viene desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo se da en forma de propaganda, pero pues habría que hacer un análisis de cuánta de la información que presentan los grandes medios de comunicación tiene este tipo de confecciones manipuladas para tratar de incidir en la opinión pública para ciertas
ciertos temas, a favor de ciertos grupos y en contra de otros, ¿no? Y otra parte que también es muy importante de, sobre todo, Ryszard Kapuscinski, periodista, gran periodista de guerra polaco que ya falleció, en este libro que yo citaba ayer de Los cínicos no sirven para este oficio, además, fíjate el título que tiene, ¿no? O sea, de entrada te dice que una persona cínica nunca va a poder ser periodista, porque no es una buena persona, porque no busca el bien común, porque no tiene esa pasión por encontrar la verdad, sino que un cínico pues puede estar a la venta de cualquier tipo de interés, ¿no? Más allá del título que tiene, en esta reflexión que hacía Kapuscinski, pues se refiere a que no existen los periodistas ricos. Y esto es muy importante, Vicente, porque él decía que si alguien que apenas está estudiando la carrera de periodismo o que quiere dedicarse al periodismo, también al mismo tiempo quiere amasar una gran riqueza, pues que mejor se buscara otra profesión. Y básicamente esta reflexión tiene que ver con el hecho de que los directivos, los dueños de medios, los opinadores, los propios reporteros, periodistas, columnistas, etcétera, que son ricos, en realidad detrás podrían tener hechos de corrupción que tiene que ver con este tratamiento de la información como mercancía y pues de toda esta confección de informaciones que no necesariamente tienen que ver con la realidad. En ese libro, además, Kapuscinski pues revisa cómo se encuentra la realidad mediática y él dice que prácticamente existe una realidad de los medios y la otra realidad, que es la realidad real, ¿no? Lo que vive la gente día con día. Y pues eso está muy claro también en el caso mexicano, así ha sido durante mucho tiempo y la gente lo sabe, ¿no? No por nada, pues ha habido grandes manifestaciones afuera de los grandes medios, sobre todo recuerdo, por ejemplo, en la huelga de 1999 en la Universidad Nacional, pues estas manifestaciones afuera de Televisa apuntando a toda la manipulación mediática, las propias manifestaciones que hubieron del sector magisterial en el sexenio pasado cuando estaba lo de la reforma educativa afuera de los grandes medios de comunicación también insistiendo en que tenían una manipulación, ¿no? Incluso hay una canción del grupo Molotov donde hacía una crítica a estos noticiarios de Televisa por esta manipulación. Es decir, la sociedad sabe que eso ocurre en México, que eso ha pasado desde hace muchísimo tiempo, que nunca han dado informaciones completas, que siempre han censurado ciertos temas y han promovido otros que no necesariamente son reales. Y para muestra ya mucho más anterior, que no me tocó a mí, pero que sé que existió porque me gusta la historia, pues el caso de la matanza de estudiantes en 1968 es un claro ejemplo de cómo estas otras formas sutiles de corrupción, ¿no? En aquel momento pues los grandes medios de comunicación no dieron a conocer este crimen de Estado tan terrible, todo lo que tuvo que ver con la guerra sucia, después todo lo que tuvo que ver con la guerra de Calderón, en fin, o sea, los ejemplos digamos que están ahí a la vista de todos. Y ya nada más para concluir, en el caso de los montajes más recientes, el de Florence Cassés, esta detención que ocurrió un día anterior y se hizo el montaje para que se pasara en televisión supuestamente en vivo, y después el montaje de la niña de Frida Sofía. Es decir, toda esta confección de supuestas informaciones han existido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora hay una forma de visibilizarlas distinta por las redes sociales, pero esto viene de toda la vida. Querida Nancy, que nada más para cerrar estos temas, con el arresto de El Bronco, ayer también preguntaba en redes si ya cayó el Bronco, circo o no, si ya cayó el Bronco. También por ahí, con lo que se está destapando, habría que empezar a buscar a Silvano Aureoles. ¿Tú percibes alguna irregularidad que pueda llevar tras las rejas al señor del banquito? De hecho, nosotros, Vicente, ya tenemos información en el sentido de que Silvano Aureoles ya no se encuentra en México. Él ya está fuera de México, pues
previendo que viene una investigación muy fuerte en su contra. Las líneas de investigación ya están, las está llevando a cabo el nuevo gobierno de Michoacán por todo el desfalco que han encontrado en las finanzas de ese estado. Y bueno, él sale del país pues un poco huyendo de estas investigaciones que ya están en curso. Entonces, se está revisando todo el tema también de estas contrataciones a estas 9 empresas farmacéuticas, pero no solamente eso, o sea, los fraudes allá en Michoacán, pues parece que son multimillonarios y que pues eso habría derivado en que Silvano Aureoles ya no esté en el país y también habría sido el motivo por el cual fue a sentarse allá a Palacio Nacional en su banco que va a acabar siendo el banquillo de los acusados, porque pues sí, yo creo que sí las autoridades actuales de Michoacán van a actuar porque sí hay elementos probatorios de que hubo desfalcos importantes en aquella entidad federativa y lamentablemente pues en perjuicio de los michoacanos. Así como creo que tú te posicionas, te consolidas como la mejor periodista de investigación de México, creo que la revista Contralínea se ha posicionado y por favor comparte nuestro agradecimiento y nuestra felicitación con los compañeros como Erika, como Sósimo y obviamente con el maestro Miguel Vadillo. Se ha posicionado como el medio más respetado de investigación, hasta el propio presidente lo reconoce, y ojalá que la audiencia de Sin Censura también les demuestre ese respeto y admiración. Ojalá que los números en su canal de YouTube, ojalá que los números en visualizaciones en redes sociales, en el tráfico, en la página tan atacada de Contralínea, muestren esto que estoy diciendo, Nancy. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes, para que los vea, para que los escuche, para que esté al pendiente de lo que publican? Vicente, pues vuelvo a decirlo, eres muy generoso con tus palabras y también va mi agradecimiento de regreso. Y por supuesto, nosotros estamos en www.contralinea.com.mx, esa es nuestra página, ahí están todas nuestras investigaciones, incluyendo todo esto que estamos revelando acerca del financiamiento triangulado a Latinus, y también estamos en nuestro canal de YouTube y en Facebook, en Twitter como Contralínea. En nuestro programa en vivo, pues es de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Los esperamos a todos en nuestro canal de YouTube, también en Facebook, pues que nos acompañen en este esfuerzo que estamos haciendo diario. Presentamos una investigación del equipo de Contralínea y bueno, esperemos que todo esto pues ayude también a romper estas narrativas que privan en la mayoría de los medios de comunicación, a romper esta pues inercia que tienen los grandes medios de no darse cuenta que la gente sí sabe lo que están haciendo, que sí sabe que confeccionan noticias, que confeccionan narrativas para tratar de posicionar temas que no necesariamente tienen que ver con la realidad y muchos de ellos incluso acaban siendo noticias falsas. Vicente, pues te agradezco mucho. A mí además me encuentran en Twitter como @Nancy_contra y por supuesto te agradezco este espacio para hablar con tu audiencia que siempre pues también ha sido muy amable con nosotros. Gracias, Nancy. Síganle echando ganas. Estamos al pendiente de lo que publican y siempre abierto este espacio para que nuestra audiencia también se entere en Sin Censura y en Contralínea. Un abrazo, Nancy. Saludos a todos en la redacción. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.